inicio a esta introducción que nos parece fabuloso. Cada uno de los libros, Felipe le coloca la identidad necesaria como para decir este lo escribió Felipe Piña. Va ubicándonos en tiempo y en forma, no solo en la parte histórica, sino también con los sucesos de aquella época que tenían que ver a lo mejor con el espectáculo, que tenían que ver con el deporte y con cosas importantísimas. ¿Cómo te va, Felipe? Bien, Ronnie, un gustazo estar acá hablándole a todo el país, porque este programa la verdad que se escucha muchísimo en todo el país, y que un saludo para todos los amigos de todo el país y un gusto, como siempre, estar con vos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Felipe, hoy estamos juntos también en la presentación en una importante charla a partir de las 19 horas en la ciudad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la avenida Vélez Arfield. ¿Qué podemos decir de los mitos de la historia argentina 5? Bueno, es un libro que recorre una etapa muy compleja de la Argentina, que es del 55 al 66, digamos, como bien decías, leías en la introducción, de la caída de Perón al golpe de Onganía, pasando por el gobierno de Frondizi, el gobierno de Guido y el gobierno del doctor Ilia, ¿no? Una etapa intensa de proscripción de las mayorías, de instalación de un modelo económico para las minorías, con excepción de ese periodo tan interesante que es los 3 años de Ilia, ¿no? No en vano necesita este libro tantas páginas, sí, porque hay mucho para contar. Mucha documentación, a mí me gusta fundamentar lo que digo, digamos, y hay mucho documento, algunas cosas que me parecieron interesantes y novedosas en torno al cambio que se produce en Frondizi, ¿no? Ese cambio de lo que proponía en la plataforma electoral y luego su práctica en el gobierno. Ahí encontré una entrevista de él con Alzogaray del 57, donde le confiesa a Alzogaray que va a hacer ese cambio, ¿no? Luego, cosa que era un poco secreta hasta ese momento, y luego va a cambiar su política petrolera, la política universitaria, todo eso que le va a traer tantos problemas al Frondizi, ¿no? Es una época muy interesante donde también se va a implantar un modelo represivo, ¿no? Llega a la Argentina la escuela francesa, que trae este know-how de la represión, que venían de Argelia, que venían de Indochina, a enseñar la desaparición, la tortura, todo esto que también van a aprender. ¿Y qué años? La escuela se instala acá en el año 57 y cobra mucha fuerza a partir del 59-60, ¿no? En el marco, en el contexto mundial de la Revolución Cubana, donde hay un temor por la expansión del modelo castrista de América Latina, ¿no? Entonces ahí hay una escuela de tipos que venían muy bien formados de Argelia, profesores franceses, como Asuracé, Gardés, teóricos de la represión, que van a instalarse en la Escuela Superior de Guerra y van a tener como alumnos a la mayoría de los represores que conocimos después trágicamente en los 70, ¿no? Por ejemplo. También aparecen personajes en nuestra historia como Alzogaray, ¿no? Que vienen de la mano de uno de los 33 intentos de golpes que sufre Frondizi, ¿no? Que es el gobierno que más intentos de golpe tuvo en toda la historia argentina. Un gobierno contradictorio con cosas muy interesantes como los avances en la industria, de lo cual Córdoba... Desarrollo, como decía. El desarrollo, el petróleo, ¿no? Córdoba es un ejemplo de eso, ¿no? La instalación de empresas automotrices, el crecimiento de la industria, el abastecimiento petrolero, que fue tan polémico, pero que finalmente se logró, y a la vez un periodo muy convulsionado políticamente, esencialmente por la proscripción del peronismo, ¿no? Por un Perón que manejaba igual la política exterior, o sea, desde el exterior la política interna argentina, ¿no? La idea de que se podía vivir sin el peronismo resultó muy compleja para todos los que la intentaron, ¿no? Auténticamente atrapante es ese pacto que existió entre Frondizi y Perón, ¿no? Para poder llegar al gobierno. Totalmente. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, fue un pacto que tenían para Frondizi una cuestión meramente electoralista, digamos, ¿no? Es decir, conseguir los votos para ganarle a Balbín, que era el candidato de la Libertadora. Esto no lo digo yo, no es un juicio de valores, es el candidato que la Libertadora elige para apoyar, ¿no? Y en ese pacto, donde hay una serie de concesiones que hace Frondizi si llega al poder, liberación de los presos, libertad de los sindicatos, hay cosas que no se van a cumplir, lo que tiene que ver sobre todo con la política económica, ¿no? Si, por ejemplo, la defensa del petróleo argentino, que había sido una bandera de un tipo tan interesante como Frondizi, que había escrito un libro como Petróleo y Política, ¿no? Un libro impresionante, muy contrario a los intereses petroleros particulares, a las grandes empresas petroleras mundiales. Y luego cuando llega al poder, le agarra un ataque de pragmatismo, digamos, por llamarlo de alguna manera, y hace todo lo contrario, incluso con compañías petroleras de segundo orden, ¿no? Y esto
provoca un quiebre muy fuerte en el apoyo del peronismo que va a terminar en grandes conflictos gremiales, el plan Conintes, que es un plan que aplica Frondizi de represión al movimiento obrero, va a perder el apoyo de la intelectualidad de centro-izquierda que había ganado durante su campaña, ¿no? Con la ley universitaria, aquel famoso debate laica o libre, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las universidades privadas o los grandes debates en las claro, escuelas secundarias de la Argentina sobre laica o libre. Totalmente. Y la división que se iba formando entre la gente, ¿no? Pero un debate muy interesante que movilizó a la sociedad argentina, ¿no? Una de las marchas llevó a más de 200.000 personas en aquel momento. En momentos que se había vivido el silencio total y la falta de opinión por parte de la gente joven, fundamentalmente, que prácticamente eran entes, ¿no? Sí. Que transitaban por ahí con temor de cualquier cosa. Totalmente. Se comenzó a discutir, se discutía en los bares, en las casas, en todos los lugares, en las escuelas. Se formaban especies de clubes, ¿no? Uno que apoyaban a la laica y otra que apoyaban la enseñanza libre. Realmente fue un momento importante para la gente Fíjate joven. que hay un enfrentamiento familiar incluso, porque Ricieri Frondizi era el rector de la universidad. ¿El comunista? Claro, no, ese era liberal. Silvio era el comunista. Silvio, el que murió. Una familia muy interesante, de 3 intelectuales brillantes, ¿no? Porque Arturo era un intelectual brillante del radicalismo. Ricieri un liberal, también un tipo súper ilustrado, y Silvio un intelectual marxista de los más importantes que tuvo Argentina, que luego lo va a matar la AAA, ¿no? Exacto. Pero una familia de un nivel intelectual increíble. Y el debate llega a tal punto que Ricieri y Arturo se pelean tremendamente porque Ricieri defiende la enseñanza laica y Arturo la libre, ¿no? Exacto. Así que, y bueno, también como bien decías, me ocupo mucho en el libro de hablar de la época, ¿no? Lo que pasaba culturalmente, lo que le pasaba a la gente, que a mí me importa mucho, la historia de la gente, ¿no? Creo que la gente recuerda la historia a partir de cosas, de una melodía, de un libro que leía, de una película que veía en ese momento, ¿no? Así nos acordamos de la historia, exacto, me parece, ¿no? De lo que pasaba en nuestro entorno. Exactamente. Hay un personaje que yo siempre he tratado de definirlo, de alguna manera he leído algunas cosas, pero que me llamó la atención, Guido. José María Guido. Bueno, un personaje de un tipo que no quiere ser presidente, ¿no? Él se esconde incluso cuando lo están buscando para ser presidente. Los militares lo buscan. Sí, lo buscan en realidad los correligionarios de la intransigencia radical, porque los radicales querían dar un golpe clásico y poner al general Poggi de presidente, pero un poco los intransigentes que tenían presencia en la Corte Suprema hacen casi una toma de posesión clandestina en la Corte. O sea, Guido asume casi clandestinamente en la Corte y llega a la Casa Rosada como hecho consumado, como presidente asumido, y se encuentra el general Poggi sentado en el sillón de Rivadavia, una situación muy incómoda donde le tiene que pedir que se levante al general para sentarse él, ¿no? Igualmente los generales le imponen un plan de gobierno donde está punto por punto lo que tiene que hacer. Es un presidente completamente títere, ¿no? Que va a tener además esta especie de guerra civil de azules y colorados, ¿no? Exacto. Con bombardeos a unidades militares, entre ellos mismos. Estamos hablando del año 62, 63. Exactamente. Sí. Septiembre del 62 primero y marzo del 63 después. La más grave, la de marzo del 63, con muchos conscriptos muertos, la unidad de Punta Indio prácticamente destruida, los pocos aviones que teníamos, muchos destruidos, millones de dólares de pérdida para nada, porque en definitiva de ahí sale, los azules supuestamente eran más democráticos que los colorados, pero terminan siendo tan autoritarios y tan proscriptivos como los otros, ¿no? Así que todo eso no sirvió para nada, lamentablemente. Bien, hoy a las 19 horas tenemos oportunidad de escuchar a Felipe Piña en esta presentación en la Facultad de Ciencias Exactas, en la avenida Vélez Arfield de la ciudad de Córdoba, del derrocamiento de Perón, que tiene mucho que ver Córdoba con esto. Totalmente, absolutamente, sí, sí. Aquí contás la historia. Aquí salió Leonardi. Córdoba fue capital de la República Argentina, cuando Leonardi triunfa en Córdoba, ¿no? Por unas horas fue la capital de la Argentina. Por unas horas capital. Exactamente. Sí. Bien, y al golpe de Onganía. Pero voy a separar un poco el libro para hablar de un personaje que los otros días estábamos tocando aquí en nuestro programa y que prácticamente es negado o fue negado por algunos gobiernos nacionales y olvidado, y para mí uno de los más grandes próceres que ha tenido el país en relación a todo lo que dejó para el futuro, Juan Bautista Alberdi. Fantástico, ¿no? Un tucumano extraordinario, un hombre que fue un gran escritor, un gran pensador, un ensayista, el padre de la Constitución Nacional, ¿no? En las bases,
y además un hombre que tiene libros brillantes como El crimen de la guerra, un gran pacifista, un hombre que se opone a la guerra porque la considera un crimen del Estado, ¿no? Es decir, las guerras, en definitiva, dice él, van a morir los mismos de siempre en beneficio de los mismos de siempre, en ese libro del crimen de la guerra. Un hombre que era profundamente antirrosista y que luego en el exilio se acerca a Rosas e incluso le ofrece a Rosas escribir su biografía, ¿no? Que revisa sus posturas, no que se vuelve rosista, sino que empieza a revisar su vida y se pelea con los liberales, que habían sido sus compañeros clásicos, en un tema muy importante como fue la guerra del Paraguay, ¿no? Ahí tiene un fuerte conflicto con Mitre, y escribe un libro extraordinario que es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde denuncia la maniobra histórica de Mitre, ¿no? Es decir, escribir dos biografías monumentales, como la de Belgrano y San Martín, para exaltar en esos personajes, dice Alberdi, lo que él cree que tiene de cualidad, ¿no? Si cuando habla de San Martín está hablando de él, dice Alberdi, que no le perdona una, y también a las polémicas extraordinarias con Sarmiento, ¿no? Las cartas quillotanas, la 101, en la época que uno extraña, donde los debates se hacían por libro, ¿no? Yo discutía con vos, hacíamos un libro cada uno para pelearnos, argumentando tan bien cada uno la posición del otro, ¿no? Sí, o rebatiendo civilizadamente con un libro, ¿no? Ese debate con Sarmiento es extraordinario. Y dos grandes escribiendo dos también. grandes, y en torno un poco a la organización nacional, ¿qué hacemos con este país, no? Un poco qué hacer frente a Urquiza, mientras que Sarmiento se enoja con Urquiza porque cree que no le da la importancia que él siempre se adjudicaba. Sarmiento, un tipo de un ego muy importante, Alberdi, un tipo de mucho más perfil bajo. Alberdi acompaña a Urquiza en ese proyecto tan interesante que va a ser la Confederación Nacional, ¿no? Es decir, la Confederación Argentina. Cuando se divide el país entre el Estado de Buenos Aires y las provincias, como decían despectivamente los porteños, los 14 ranchos, con capital en Paraná, Alberdi acompaña ese proceso y es el diplomático más extraordinario que tiene la Confederación, ¿no? Consiguiendo reconocimiento de esa Confederación en muchos países, entrevistándose con el Papa, la Reina Victoria. Bueno, su libro de viajes es extraordinario, y la entrevista con San Martín, que es una cosa hermosa, ¿no? De un nivel de sensibilidad donde él describe qué le pasa a San Martín cuando se encuentra con este otro paisano y empieza a hablar de su Cuyo, de su Mendoza, que la considera su tierra, ¿no? De una manera, una extraordinaria sensibilidad. Si uno compara la entrevista de Sarmiento con la entrevista con Alberdi, con San Martín, son muy diferentes, ¿no? La de Sarmiento es una entrevista más peleadora, le voy a buscar un poco a San Martín, ¿no? En el estilo tan genial, nadie está desmereciendo al extraordinario pensador que fue Sarmiento en ese sentido. Digo, hay otra calidad humana, me parece, ¿no? Alberdi busca más lo humano, se conmueve mucho por cómo San Martín se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla de su país. Habla de temas muy profundos, ¿no? De cómo se imagina el país organizado. Y es un hombre injustamente olvidado porque por sus posturas políticas, ¿no? No le van a perdonar su adhesión a la Confederación Urquicista, no le van a perdonar su adhesión al Paraguay en la guerra, porque considera que es una guerra completamente injusta, y a partir de ahí, los escritores de la historia argentina, Mitre y demás, lo van a condenar, o sea, va a desaparecer prácticamente. Durante mucho tiempo Alberdi es un desaparecido, ¿no? Es un ausente. Primero se le dejan de pagar las pensiones de diplomático, él la pasa muy mal económicamente, y es un ausente, ¿no? Como se dice, un ausente, la crónica de un ausente. Además me llamaba la atención porque los otros días, en un espacio que tenemos de música clásica en nuestro programa, claro, presentamos unos temas de Juan Bautista Alberdi sensacionales. Claro, que los grabó en la Camerata Bariloche. Exacto. Sí, y bueno, ahí tenés, el primer libro de Alberdi es sobre la música. Es un libro de música, un apasionado de la música, y escribe sensacional. Uno de los minués argentinos es que justamente... Exacto, es el que difundíamos nosotros el lunes pasado. Maravilloso, ¿no? Donde ahí también se ve al romántico completo, porque además era un romántico, ¿no? De lo que se puede considerar en términos de literatura, música, estética, un romántico, ¿no? Y es una faceta más del romanticismo, ese tipo de música. ¿Murió grande? Murió grande. Un breve paso por Argentina, final, digamos, alcanza a volver, pero le va muy mal acá, lo rechazan, sufre rechazos del poder, se vuelve y muere en el exilio y está enterrado en París, ¿no? Estuvo enterrado en París un tiempo hasta que después se lo trajo para acá. Pero es una vida, la verdad que impresionante la de Alberdi, ¿no? Grande.